Biblia es el manual del ser humano. Hoy quiero llevarlos a Santiago capítulo 4, verso 4. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy de los pastores que creo que Jesucristo pronto viene. Y creo que debemos de prepararnos cada día, ir tomando conciencia, irle ganando ventaja al diablo, y no el diablo nos gane ventaja a nosotros. Santiago capítulo 4, verso 4, cuando lo tengan dice amén y se pone de pie a su nombre. Dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, y por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Levante su Biblia, diga conmigo esta palabra. Es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida. Y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Siéntense, mis lindos y bellos hermanos. A su nombre. Quiero hablarles esta noche del tema: amigos o enemigos de Dios. Amén. Dice el tema: amigos o enemigos de Dios. Y quiero comenzar diciéndoles que una de las cosas que al cristiano le cuesta mucho entender es cómo Dios piensa. Es cómo Dios ve las cosas. Y no vamos a entender cómo Dios piensa, al menos que vivamos una vida espiritual bajo una verdadera relación con Dios. ¿Para qué? Para que pueda haber una revelación verdadera del Evangelio en nuestra vida. ¿Sabe que hay mucho cristiano que es cristiano, pero no se le han revelado todavía el Evangelio de Dios? ¿Alaban al Señor? Y por eso es que pensamos muy diferentes a Dios y vemos las cosas desde otro punto de vista como Dios las mira. La Biblia dice en Isaías 55:8, miren lo que dice la Biblia en Isaías 55:8: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Dicho en otras palabras, Dios dice: la manera en que yo pienso es muy diferente a la manera en que ustedes piensan. ¿Alaban a Dios? Y luego dice: ni vuestros caminos tampoco son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora yo quiero que mire para acá y entienda esto. Dios está diciendo: ustedes piensan como seres humanos terrestres.
¿Por qué? Porque son seres humanos hechos de la tierra. La naturaleza del ser humano es una naturaleza física, carnal, corruptible. Pero la naturaleza de Dios es una naturaleza divina, espiritual, celestial, donde no hay pecado. ¿Sí me entiende eso? Los pensamientos de Dios son limpios y puros. ¿Cuánto le doy un aplauso al Señor? ¡Wow! Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2, dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho en otras palabras, Dios está diciendo: no se conformen en la manera natural en que ustedes piensan o ven las cosas. ¿Cómo cambiar de pensamiento o cómo ver las cosas de la manera en que Dios la ve, o cómo pensar como Dios piensa? A través de una renovación de vuestra mente. ¿Sí me entiende eso? Para que podamos estar seguros cuál es la perfecta voluntad de Dios y qué es lo que a Dios le agrada. No sé si me explico. O sea, porque por la falta de renovación de nuestra mente es que nosotros no entendemos a Dios. Y lo que a nosotros nos agrada muchas veces es una ofensa a Dios. ¿Me estoy explicando? Porque nuestra mente necesita una renovación. Y muchas veces no me dejará mentir, pero vemos cristianos con una mente muy carnal, muy inmoral. Y vemos las cosas desde ese punto de vista. Por eso se enojaban los fariseos, se enojaban los escribas, y se enojaban y se iban. Y Pedro le dice: Señor, dura es tu palabra. Mira, la gente se está yendo, ¿quién la soportará? Entonces Jesús le dice: te voy a decir dos cosas, Pedro. La mente carnal de nada aprovecha, porque mis palabras son espíritu y son vida. ¿Me entiendes? La otra cosita, Pedro, si quieres vos también te puedo decir. Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dale un aplauso al Señor. Amén. A su nombre. Ay, Kevin, sentate, ya me pusiste nervioso, fíjate. Cuando uno tiene una mente carnal, una mente natural, de hecho la Biblia dice en Corintios, una mente animal, una mente terrestre. Entonces uno piensa en base a ese nivel. ¿Y qué hay cuando uno tiene todavía un pensamiento mundano? Ahora, los versos que tenemos como base nos hablan de dos cosas que nos hacen enemigos de Dios. Hermano, y esto es serio. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Porque ¿cómo es posible que yo, llamándome cristiano, yo no me dé cuenta que soy enemigo de Dios? ¿Alaban al Señor? Y no que soy su hijo, pues. Pero a veces la manera en que pensamos, si no tenemos una mente renovada,
nuestra mente, nuestra propia mente, nos puede estar haciendo una mala jugada. ¿Sí me entiende eso? Nuestra propia mente. Por eso Pablo decía, ten cuidado de ti mismo, porque lo que a ti te agrada puede ser una abominación a Dios. A su nombre. Cabe señalar que todos venimos de un mundo. El diablo se aprovechó el tiempo que nosotros no conocíamos del evangelio, nos inyectó el pecado, adulterio, fornicación, sexo libre, pornografía, alcohol, droga, marihuana, etcétera, etcétera. Baile. ¿Qué otra cosa nos inyectó el mundo? Robar, mentir, pelear. ¿Verdad que a muchos les gustaba pelear? Por ahí un hermanito se sacó una canción que dice, la voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. Esa mentalidad es una mente carnal todavía, hermano. Ahí Dios no ha hecho nada todavía. Ahora, mire, hay gente que no agarra el pelo a la hermana, pero ganas no le faltan. A su nombre. Ahora, y todas esas cosas del mundo llegó al extremo a que nosotros amábamos esas cosas. ¿Sí o no? Si era bailar, el día del baile. Allá en nuestro país, en el pueblo nosotros vivíamos, cuando iba a haber baile el día viernes en la noche, tiraban una bomba, ¡boom! ¡Wow! Va a haber baile, decía la gente. Y se alistaba y se iba al baile. Ahí iba al baile a mover el esqueleto. Había gente que no tenía tal vez para la comida, pero para el baile sí tenía. Amaban bailar. ¿Cuántos amaron bailar alguna vez? ¿Verdad que sí? Y hoy en la iglesia no quieren danzar, ¿ves? ¿Qué hay de la gente que amaba tomar? Y hablo de amar la bebida porque no podía vivir sin no beber. ¿Sí o no? Yo conocí gente en el mundo que todos los días tomaba y se gastaba un montón de plata, hermano. Y amaba tanto tomar. Ay, no tomaba cualquier cosa, tomaba solo vino fino, refinado, whisky del mejor, con hielito, en copas finas. Tomás era borracho. Porque hay gente que, yo soy borracho, pero soy fino usted. Otros, la cerveza, pero cerveza de marca, no la cualquier cerveza. Ahí en Guatemala salió un licor para los más pobrecitos, le llamaban la chiricuta. ¿Se acuerda? Hasta un hermano le sacó un himno por ahí que dice que los hombres cuando están pasando pruebas y pasan las luchas, busca la cantina, compra un chiricuta y se pone a tomar. Los hombres les gustaban las mujeres, 3, 4 mujeres, teniendo sexo libre. Y a las mujeres también. Porque eso es el diablo agarró parejo, jóvenes, viejos, parejo. Ahora, ¿qué amábamos en el mundo? Muchas cosas malas que a nuestro parecer eran cosas buenas. ¿Sí o no? Finos para tomar, hasta con estilo agarraban la copa. Salud. Otros eran buenos para fumar, ¿sí o no? Le hacían hasta el anillito. El anillito. Yo vi algunos que fumaban, no sé cómo lo hacían, pero sacaban el humo de la nariz, se lo tragaban aquí y hacían circular el humo, hermano. ¿Usted vio eso? Se tragaban el humo. ¿Cómo lo hacían? No sé. A tal grado que yo he orado por 2, 3 personas que si no fuman 1 hora o 2 horas, le agarran un temblor de cuerpo, ¿sí? Una ansiedad. Una persona se fumaba 5 cajetillas de cigarro en el día. Hágame el favor. Todas esas cosas
son las que el diablo nos ofreció en el mundo. ¿Por qué cree que muchos cristianos, aunque sabe, o mejor dicho, mucha gente, que aunque sabe que a quien necesita es a Dios, no se entrega al evangelio? ¿Por qué? Porque cree que no va a poder dejar las cosas del mundo. A su nombre. Y la Biblia dice que eso éramos todos nosotros en el tiempo de antes, pero ahora hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor. A su nombre. A su nombre. Ahora, Santiago dice algo que nos pone una luz de advertencia. Él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se lo voy a decir en español. Dice el escritor de Santiago: sepamos, entendamos que la amistad con el mundo, ¿qué es la amistad con el mundo? Es seguir practicando las cosas que hace el mundo. ¿Me entiende eso? Eso significa seguir teniendo una relación con el diablo. ¿Alaban a Dios? Esa actitud, aunque a mí me parezca agradable a mi razonamiento carnal y humano, me hace enemigo de Dios. Hermano, yo no quiero ser enemigo de Dios. Wow. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Alaban al Señor, a su nombre. Ahora, dos cosas que nos hacen enemigos de Dios. Número uno, la amistad con el mundo. Mire, usted podrá tener de enemigo a medio mundo, pero ser enemigo de Dios, ¿sabe qué significa ser enemigo de Dios? Ser acreedor de los juicios de Dios. Ser enemigo de Dios es que no hay palabras. No hay palabras para describir qué es ser enemigo de Dios, hermano. Tener a Dios de enemigo solo porque me cae bien todavía ir a bailar, mover el esqueleto cuando hay baile, porque todavía me echo una michela allá en escondidas. ¿Sí me entiende eso? Entonces, cuando vamos a la escritura, a mí me da escalofrío esto, hermano. Y estoy hablando de gente cristiana. Y la gente del mundo, pues se sabe que es del mundo, ¿no? Pero ¿qué hay de la gente que es cristiana? Pastores que ponen cristotecas adentro de la congregación. Y ahí están los jóvenes con la gorra para atrás, con unos pantalones todos rotos ahí, luces y humo, imitando al mundo. ¿Entiende lo grave que es el asunto? Yo no puedo venir, pretender ser salvo, y si vivo todavía amando las cosas del mundo. A mí la Biblia me enseña que eso me hace a mí y me constituye enemigo de Dios. Y yo creo que el peor fracaso del ser humano es ser enemigo de Dios. Es más, puedo decir, la peor burrada que uno puede hacer es ser un enemigo de Dios. Yo podré ser enemigo del presidente si quiere, pero de Dios, a su nombre. Dice la Biblia, cualquiera, no hay excepción de personas, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ser enemigo de Dios es ser acreedor del silencio de Dios en tu necesidad. Es ser acreedor
de una oración sin respuesta. Es estar expuesto a que el diablo haga pedazos mi vida. ¿Sí me entiende eso? ¿Por qué? Porque sigo amando las cosas del diablo. Entonces no ha habido una renovación en mi mente. No ha habido una conversión verdadera en mi vida. ¿Cómo yo pretendo irme en el arrebatamiento de la iglesia? Por eso es que el diablo aprovecha las redes sociales para meterle el mundo a la gente. ¿Alaban a Dios? Mire, a veces es duro, especialmente en la juventud, cuando vemos jóvenes que quieren. Es más, yo he visto iglesias que los jóvenes en el altar están ministrando con unos pantalones todos llenos de hoyo, hermano. De veras, hombres y mujeres. Esas son las modas del mundo. Pero el vestuario de los sacerdotes de Dios debe ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo Jesús, a su nombre. Y digan lo que digan. Y si la Biblia me lo dice a mí. Hay gente que agarra el texto por pretexto y hace una eisegesis del texto y obliga al texto a decir lo que ellos quieren. Es que Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón, claro, pero de la abundancia del corazón se refleja lo externo. A su nombre. ¿Y sabe qué es lo peor? Que arrastran a un montón de gente, hermano, ignorante. Somos salvos. ¿Qué son salvos? Son enemigos de Dios. A su nombre. Amigos o enemigos de Dios. ¿Qué hace una amistad con Dios? Es cuando hay un corazón contrito y humillado, que aunque no me guste lo que Dios me manda a hacer, pero yo entro en obediencia a hacerlo, porque es Él el que manda, no soy yo. Yo soy su siervo, soy su hijo, soy su amigo. Él es mi criador, Él es mi jefe. ¿Alaban al Señor? Dice la Biblia entonces en el verso 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Imagínense cuántas veces cuando el cristiano va a hacer algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo te está hablando allá a tu conciencia. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando a tu conciencia que no es bueno lo que estás haciendo, que debes de retractarte de eso. Pero como ahí entra la soberbia. Ahí entra la soberbia. Más de una vez hemos actuado que sabemos que lo que estamos haciendo no es agradable ante los ojos de Dios. Pero la soberbia es mayor todavía que la voz del Espíritu Santo. No, es que yo así me he visto porque así me gusta. ¿Y qué? Y si le gusta al pastor, bueno, si no, ¿qué me importa? Me voy de la iglesia. Ah, ¿qué perdió el Señor? ¿Entiende? Entonces ahí entra la segunda cosa que nos hace enemigos de Dios. Número 1, la amistad con el mundo. Número 2, la soberbia o la rebeldía. Porque de eso está hablando el escritor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga esto, el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando Él está morando en nosotros y el Espíritu Santo va a ver o está viendo que estamos haciendo algo que nos enemista con Dios, créalo, nos va a hablar a nuestra conciencia. Nos va a hablar a nuestra conciencia y vas a oír allá en tu interior una voz que te dice: no, lo que estás haciendo te va a traer consecuencias. Pero como ahí entra la soberbia, la rebeldía, no, pues voy a probar. Una vez yo le dije a una persona: mira, hermano, lo que estás haciendo no es correcto ante los ojos de Dios. Me dice: yo sé que estoy mal, pero voy a probar. Ni le digo cómo le fue.
Porque usted podrá burlarse del hermano, de su esposo, de su esposa, podrá burlarse del pastor, pero de Dios nadie se burla. Dale un aplauso a Cristo Jesús. ¡Ah, su nombre! ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando el cristiano se para, decía mi mamá, se para en su macho y le da rienda suelta a su soberbia, todavía pretende que le vaya bien. No le va a ir bien. Esas cosas, dice la Biblia, provocan la ira de Dios. Y yo le digo algo: si nosotros determinamos actuar en soberbia, preparémonos para lo que viene de parte de Dios. Porque el diablo no va a jugar y ni está jugando con nosotros. A su nombre. Dice el escritor: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, la escritura dice: Dios resiste, no tolera, rechaza al que es soberbia o soberbio. ¿Qué es ser soberbia? ¿Qué es ser soberbio? Ayúdenme ustedes acá, de este lado. Desobediente. Ser desobediente es no hacer caso a lo que sé que tengo que hacer, ¿sí o no? Otra. Aquí de este lado. Ser necios. Ser necios. El necio sabe que va mal, te va a ir mal, no, pero voy a probar. Mire, el problema es cuando hacemos cosas que a Dios le ofenden. Y estamos hablando dos cosas que nos hacen enemigos de Dios. La amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Y número dos, la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Porque la soberbia, la mujer o el hombre soberbio es aquel que sabe que no es correcto lo que está haciendo, pero lo hace. Eso es soberbia. ¿Qué va a tener como consecuencia? Juicio. Juicio. Definitivamente. La ira de Dios. ¿Alaban a Dios? Pero Dios al humilde, Dios lo escucha y le da de su gracia. Dale un aplauso al Señor. Ahora, ¿qué te hace amigo de Dios? Hablamos de lo que te hace enemigo. Ahora, ¿qué te hace amigo de Dios? Practicar la obediencia y la santidad. ¿Me entiende eso? Ese fue uno de los pecados que cometió Saúl. Vaya conmigo a, ¿qué es? Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. A su nombre. La Biblia dice que Dios había mandado a Saúl a matar a todos los amalecitas, del más grande hasta el más pequeño. Y Saúl comete el error de no matarlos a todos, ni matar al rey. Y se lleva al rey, al jefe de los malos. Yo siempre me he preguntado, cabezón el Saúl, ¿para qué quería el jefe de los malos? Y llevárselo para Israel, ¿para qué? Y luego los animales más gordos los llevó, dizque para ofrecer sacrificio a Jehová, para dar ofrenda a Jehová. Mire la mentalidad del hombre carnal y humano. Querer agradar a Dios en desobediencia. Diga conmigo, no se puede. No se puede. No se puede agradar a Dios en desobediencia. Que se le meta eso bien en la cabeza. No se puede agradar a Dios si estoy en desobediencia. Y cuando regresaron de la guerra, llega Samuel y le dice: ¿qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Aquí, mi señor. ¿Cómo te fue? Calidad. Hicimos
todo lo que Jehová nos hizo que hiciéramos. Entonces de repente estamos hablando cuando y dice Samuel, y ese alarido de animales que oigo en tu corral. Dijo, es que el pueblo, mire, y ahí es una de las señales de la soberbia. El soberbio nunca reconoce que está mal. Todo mundo está mal. Ella o él están bien. Es que el pueblo no los quiso que los matáramos. ¿Acaso no era él el rey, pues? A él se le fue dada la orden. Él tenía que obedecer. Pero él le echó la culpa al pueblo. Y según él estaba bien. Y lo trajimos para ofrecerle holocausto a Jehová. Es más, felicítame, le dice todavía. Y Samuel le dijo, miren lo que le dice Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Y le dice, esto está duro. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Mira el siguiente versículo, el verso 23. Dice, porque como pecado de brujo, como pecado de brujo, regrésame a 24. Pecado de adivinación es pecado de brujo. ¿Entiende eso? ¿En cuál estamos? Entonces Saúl dijo a Samuel, no, es el 23. Está diciendo Samuel, le está diciendo de parte de Dios a Saúl, porque como pecado de adivinación es la soberbia, es la rebeldía. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. O sea, tú valoraste, le está diciendo Samuel, tú valoraste más tu propio ego, tu propio orgullo, tu propia obstinación, tu propio criterio, más que a la palabra de Jehová. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe cómo se llama eso? Privación de privilegios, privación de bendiciones, privación muchas veces de la misma vida. Porque con Dios no se juega, amigo. ¿Alaban al Señor? ¿Acaso no era mejor obedecer si Dios ya le había dado la victoria? ¿Qué tenía que llevarse al ganado? ¿A su nombre? Entonces, la desobediencia y la soberbia te hace enemigo de Dios. Ahora, ¿qué te hace amigo de Dios? La obediencia. ¿Sabe que cuando Dios le dice a Abraham, deja tu parentela? Dios ni tan siquiera le había dicho a Abraham a dónde iba a ir, ni le había dado la dirección, ni le había dicho qué clase de tierra le iba a dar. Dios le dijo, deja tu parentela y vete, y yo te llevaré a una tierra que te mostraré. Pero hasta ahí nada más. Pero Abraham nunca cuestionó a Dios. Abraham dijo, bueno, agarro a mi mujer, vámonos, y se fue sin saber a dónde. Simplemente Abraham obedeció a Dios. Y cuando Dios le da un hijo, su único hijo, Dios le dice, dame lo que más amas y ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham dice, amén. Agarra a Isaac y lo lleva y lo pone ya en el momento que lo va a sacrificar. Y cuando lo va a sacrificar, el ángel de Jehová le dice, hey Abraham, moment please. Ya me di cuenta qué clase de corazón tienes tú. Eres obediente hasta la muerte. Dale un aplauso al Señor. Y eso le fue contado por justicia a Abraham. Y Dios le llama a Abraham mi amigo. Porque la obediencia nos hace amigos de Dios. A su nombre. Eso es maravilloso. Y qué lindo cuando uno, hermanos,
se considera amigo de Dios. Porque un amigo es el que anda contigo, le gusta estar contigo, le gusta hablar contigo, le gusta escucharte. ¿Sí o no? Un amigo te da cuando tú le pides. Un amigo está contigo en las buenas y en las malas. Es mejor tener a Dios como amigo y no como enemigo. A su nombre. Otra cosa que hace amigo o nos hace amigos de Dios es vivir una vida en santidad y bajo el temor de Dios. Voy a repetirlo. Es vivir una vida en santidad y bajo el temor a Dios. Si algo me gusta a mí es la actitud de José. José, un hombre que pudo haber hecho uso de su poder, de su habilidad y de todas las oportunidades que tuvo. Pero él dijo, no, jamás yo haría eso delante de mi Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Temor a Dios. Y a pesar de que pasó lo que pasó en la vida de José, al final Dios honró a José poniéndolo como gobernador de Egipto. Porque Dios ha dicho, yo honro a los que me honran, mas los que no me honran los tengo en poco. Dale un aplauso al Señor, a su nombre. Ahora la gran pregunta es, ¿qué clase de vida nosotros vivimos? ¿Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios? Le voy a dar ciertas características. Cuando nosotros empezamos a volvernos enemigos de Dios, número uno, no nos gusta venir a los cultos. Créalo. Cuando empezamos a ser enemigos de Dios, no nos gusta venir a los cultos. Amén. Filipenses capítulo 3 verso 18, mire lo que dice. Es más, verso 17. El verso 17, Filipenses 3, 17 dice, a ver si lo pone nuestra hermana. Hermanos, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Voy a repetirlo. Sean imitadores de buenos cristianos. Sean imitadores de hombres santos, de mujeres santas. Sean imitadores de hombres de Dios, de hombres, de mujeres de Dios, de buen testimonio. Que sean ejemplo. Luego dice el verso 18. Mira, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los enemigos de Dios. Los que tienen amistad con el mundo y los soberbios. Dicen amén. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Aquellos que obedecen a Dios sin cuestionarlo. Número dos, los que viven una vida en santidad y con el temor a Dios. Damos un aplauso al Señor. Entonces, evidencia de que me estoy haciendo enemigo de Dios, no me gusta venir al culto. Vengo al culto y no me gozo. No me gusta la sana doctrina, la enseñanza. Me cae mal, me molesta. Digo, mi hermano, por mí lo dijo el pastor, dijo. ¿Y por quién, pues, hermano? No le gusta la palabra de Dios. La Biblia dice, reprende al rebelde y se hará tu enemigo. Reprende al sabio y se hará más sabio. Wow. Otra evidencia que te estás volviendo enemigo de Dios. Vives una vida espiritual a tu manera, a tu antojo. Hablas como mundano, te vistes como mundano, actúas como mundano.
Empiezas a pelear con la gente. No te gusta orar. No te gusta orar. Oras porque tienes que orar, pero no me llama la atención orar. No me llama la atención estudiar las escrituras. Me da sueño, me aburre. Ni Biblia cargo, es más. Son evidencias que me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Si hablo de ayuno, ese día no puedo ayunar, estoy ocupado. 12 horas de oración, ahorita el sábado van a haber 12 horas de oración. Hay quienes ya están pensando qué pretexto van a poner para no venir. Se están convirtiendo en enemigos de Dios. Hable del diezmo, se van de la iglesia. Es que me voy para otra iglesia porque allá en la otra iglesia, ahí sí me quieren. Te quieren lejos, mijo. Con cambiar de iglesia, nadie mejora su vida espiritual. ¿Me entiendes? Porque no es la iglesia ni la congregación, es tu relación con Dios quien va a hacer la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Es cierto que hay quienes nos ayudan, pero no depende ni del pastor, ni del uniforme, depende de mi vida, mi deseo de ser mejor. ¿Sí me entiende eso? Empieza a caerme mal esto, me caen mal los himnos, no me gustan las alabanzas que los hermanos cantan, y que no me gusta el pastor, que no me gusta, qué sé yo, cualquier cosa. La actividad muy cara la dan los hermanos. Y empezamos a dar evidencias. Ahora empiezo a amar más el trabajo, empiezo a amar más el negocio, empiezo a amar más a mis hijos, empiezo a amar más, qué sé yo, mi esposa, mi esposo. Para Dios ya no hay mucho tiempo. Son evidencias que me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo evidenciamos que ahora me estoy haciendo más amigo de Dios? Ahora soy más obediente, amo venir a los servicios, vengo más seguido a los cultos. Ahora me gozo en la presencia de Dios. He cambiado o estoy cambiando mi manera de hablar, estoy cambiando mi manera de vestir. Ahora soy más amable. Ahora siento el deseo de orar, siento el deseo de venir a ayunar, y me ha dado por empezar a leer la palabra de Dios. Ahora tengo ganas hasta de predicar, tengo ganas hasta de cantar. Estoy entonces amistándome con Dios. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Esa debe ser la actitud del cristiano. ¿Quién decide? Soy yo quien decido. O soy amigo de Dios o soy enemigo de Dios. Póngase de pie. A su nombre.